You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, acá con ustedes nuevamente, con un tema que iniciamos ya hace varios programas. Estamos preocupados precisamente por la democracia. Se trata de eso, cómo no abrir la puerta precisamente en este programa y dentro de lo que son los acontecimientos de los últimos años en la República Argentina para una figura como la de Nelson Mandela. Por eso hoy nos acompañan en esta oportunidad dos invitados que realmente son de lujo. Lucía Tolosa, ella es magíster en filosofía, y el doctor Gustavo Beguet, magíster también en sociología y política, exfuncionario de Cancillería Argentina en distintos países, que han trabajado lo que ha sido la lucha de Nelson Mandela, donde me pareció las dos preciosas ponencias. Ellos ya hicieron su presentación y yo los invité para que precisamente ustedes, chicos, que son mis invitados y mi audiencia predilecta, además de todos los que siguen este canal, puedan tal vez tener la figura de alguien que a mí me emocionó porque coincidían sus ideales con sus acciones, tal vez. No era este discurso vacío donde iba el ideal mediático y un accionar promiscuo, turbio, como los últimos líderes y funcionarios que todavía circulan en la República Argentina. La vida de Mandela, sus ideales, tal vez su origen, su lucha por la igualdad de oportunidades, tenía una coherencia y tenía una legitimidad. Porque alguien que puede resignificar inclusive su propio orgullo, como dice él, o su soberbia, después de estar tantos años presos, en pos de lograr un ideal. En esto que también hay que hacer una puntuación, no era solamente el problema de Sudáfrica, siempre los conflictos en el mundo tienen un trasfondo internacional. Los conflictos de Sudáfrica seguramente tenían algún tipo de ventaja para las políticas de otros países, como podría ser la Unión Soviética, por dar un ejemplo, Estados Unidos. En fin, un tema para el que precisamente está nuestro invitado Gustavo Beguet, es la persona indicada. Bien, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Vamos con los auspiciantes primero y después con los invitados. Y bien, aquí ya con nuestros invitados. ¿Cómo estás, Lucía? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que a vos te conozco en la biblioteca de Cerrillo, que sé que ha crecido, así que también, chicos, ellos a cargo, ¿no es cierto? Gregorio Sí. Caro con Lucía de una biblioteca, y lo presento antes a nuestro amigo Gustavo Beguet, que viene por primera vez, pero le aviso que está invitado todo el año 2018 y si tenemos posibilidad, en este espacio de Canal 10 seguiremos emitiendo Encantado. Durante el 19. Gracias por la invitación, por esta primera vez que no va a ser la última, como vos decís. Bueno, Lucía, así que la biblioteca ha crecido. Sí, creció mucho. Nuestra biblioteca es privada, pero de acceso semipúblico, porque nosotros atendemos fundamentalmente investigadores, pero en realidad cualquiera, porque los chicos cercanos de los colegios de Cerrillos también son atendidos cuando necesitan. Y hemos recibido unas importantes donaciones, así que ya la biblioteca creció muchísimo, le hemos puesto mucho cuidado. Gregorio y yo
ya estamos jubilados de nuestras respectivas actividades que nos consumían más tiempo, digamos, así que la biblioteca ha recibido más cuidados, más mimos, más organización y más posibilidades de servicio. En la época digital, una biblioteca que crece. Bueno, un detalle que es importante es que es un esfuerzo familiar, no recibimos ningún tipo de subsidio ni nacional ni provincial ni nada. Eso sí, declaraciones de interés, porque las tuvimos municipal, provincial y esta nacional. Por lo menos esa parte simbólica todavía, digamos, existe y parece que todavía marcha. Pero bien, vamos al frente con algo que me pareció muy linda, que es tu propuesta, en donde has titulado además tu ponencia, muy linda la ponencia, Una vida por la libertad, los derechos humanos y la convivencia democrática. Homenaje a Nelson Mandela, de paso, digo la fecha, 1918, él nace en un lugar seguramente humilde, tribu de Sudáfrica, jefes, eran caciques, jefes, pero bueno, locales, un origen local, y muere en el año 2013. Después 2013, sí. Básicamente lo que Gustavo va a contar más su vida y yo voy a aportar más los datos para comprender su personalidad y su papel político. Es lo que me pareció en tu presentación. Así que Gustavo va con la vida y claro, se cumplieron los 100 años del nacimiento. Claro. Desde 2009, 18 de julio, es Día Internacional Mandela, proclamado por Naciones Unidas, que no solamente es para recordar su persona, sino también para prestar atención a las condiciones de los presos. Sí, eso tendríamos que recordarlo porque más. Es muy interesante, ¿sí? porque he tenido noticias que la alcaldía, nuestra alcaldía de la ciudad judicial, no está en las mejores condiciones. El servicio de alimentación, la comida es de baja calidad, el trato, la infraestructura, bien merece volver atrás y ver qué es lo que pasó. Porque Mandela estuvo 27 años preso, un preso político, no por crímenes civiles. Así que de eso va a hablar Gustavo y después yo Vamos cuento. Entonces con el aporte de nuestro estimado amigo Gustavo. Adelante. Sí, como sé que el tiempo es escaso y más en la televisión, voy a tratar de no hacer una biografía de Mandela, que sería muy extenso, pero sí decir que ya de joven él se integra al Congreso Nacional Africano, que era un partido político que buscaba la liberación de los oprimidos, en este caso de toda la población negra de Sudáfrica, pero además tenía un programa, digamos así, que sobrepasaba el caso sudafricano porque era también anticolonialista. Uno podría pensar en la India, por ejemplo. Exacto. Y ahí es interesante mencionar la influencia de Mahatma Gandhi, claro. Un hombre que vivió desde 1821 años, desde 1893 hasta 1914 en Sudáfrica, y que tuvo una influencia determinante, no solo en la creación del Congreso Nacional Africano, sino en el programa y en la filosofía del Congreso, una filosofía pacifista por sobre todas las cosas. Interesante. Precisamente te traje ahí una frase de Gandhi: no hay caminos para la paz es el camino. Muy bien. Me pareció fuerte. Fantástico. Pero además el tema hoy, en medio del caos y los gritos, anoche por ejemplo escuchaba el tema del ejército, si puede o no defendernos contra el narcotráfico en zona de frontera, tema que no vamos a entrar, pero me parece importante la lucha de Mandela, la coherencia y una actitud de volver a recuperar la democracia, o que la democracia no existe y flota si el ciudadano no la sostiene y si no ha leído la Constitución mínimamente. Por supuesto. Vos hace un momento mencionabas esta fenomenal coherencia que hay entre el ideario que Mandela proclama y defiende y su vida, es decir, los actos de su vida.
esta coherencia que a veces falta en muchos ejemplos actuales, o que debieran ser ejemplos en serio y no lo son. Mandela es un hombre que no, como ustedes saben, lo traigo a colación para la audiencia, él es electo presidente por amplia mayoría en 1994, una vez desmontado el apartheid, y él no busca, a pesar de su enorme popularidad, de ser un ícono ya mundial, él no busca en ningún momento modificar la Constitución para hacerse reelegir. Esto es muy importante. Se retira a la vida privada. Tampoco se deja seducir por este narcisismo en donde entran los que llegan al poder. Sigue pudiendo estar a la altura de los más humildes, y creo que la conversación que los dos enfatizan, si bien él no excluye la violencia, como lamentablemente tuvo que, no fue la violencia ni siquiera mínimamente la que vemos todos los días en la calle en Argentina, esta que le permitía una defensa básica de lo que era su propio pueblo, pero ahí creo que él siempre, tanto como Gandhi, la paz, la conversación y esa humildad. Sí, absolutamente. Y a propósito de la búsqueda de desmontar el apartheid y crear una Sudáfrica igualitaria para todos, y hacerlo de la forma pacífica, recuerdo algo que vos mencionabas, Lucía, en tu exposición la vez pasada, cuando me gustaría que te hagas una referencia a eso. Cuando se estaba formando, al momento en que se desmonta el apartheid, se forma un partido extremista blanco de derecha que está dispuesto, que se arma y que está dispuesto a resistir por las armas. Un ejército de veteranos de las guerras que habían participado en guerras, y bajo la dirección de un general sumamente prestigioso, y que estaban dispuestos a no permitir un gobierno con negros, y Mandela pide, ya en libertad por supuesto, pide hablar con ese jefe militar, y él, siguiendo sus principios de no vencer al adversario, sino convencerlo, seducirlo, ¿sí?, tiene una charla privada, en privado, solo los dos, le explica lo que quiere y termina convencido. Este general más tarde va a decir que realmente el respeto con el trato que recibió, la capacidad de mostrarle los fines más elevados, le hicieron a él recapacitar y proponer a sus tropas ya preparadas para el baño de sangre, bajar las armas y sumarse al proceso político que consistía en ir a elecciones libres, ¿sí? Entonces, bueno, eso consiguió Mandela, pero eso lo decían siempre porque él respetaba a todas las personas, de cualquier nivel que fueran, cualquiera fuera su jerarquía, su papel, a todos. Entonces, se cuentan cosas muy importantes porque, por ejemplo, él tuvo un trato con sus propios carceleros que eran muy duros, porque en la prisión que lo mandaron era una prisión de alta seguridad en una isla totalmente inaccesible, nadie podía escapar de ahí. Esa es la primera parte de su primer periodo. Él ya es, a ver, rápidamente, él nace en una familia de dignidad real, digamos, en una tribu chica, se educa con un jefe real más amplio, que cuando su padre muere, su madre lo lleva ahí, este jefe lo cría como si fuera hijo, para que en el futuro fuera consejero de su hijo, que le va a suceder como rey. Se queda huérfano tribal, a los 9 años. A los 9 años, sí. Pero disfrutando de habiendo disfrutado rural, de una infancia, sí, donde él participó en tareas de pastoreo, en todas las tareas rurales, porque decir rey, a veces no, era una dignidad real, pero realmente vivían en aldeas muy pequeñas, una vida de campo.
Bueno, y cuando después que está bajo este jefe de una pequeña federación de tribus, él tiene oportunidad de ser educado en una escuela religiosa, de una misión inglesa. Su maestra es la que le pone el nombre de Nelson, con que se lo va a conocer después. Es una anglicana la maestra. Anglicana, sí, una misión. Una misión. Sí, y la cristiana. madre, es la madre de Nelson la que sugiere este tipo de educación. Y entonces él, después de esto, naturalmente se educa en inglés, ¿no es cierto? Manejaba su lengua nativa, el inglés, y después puede tener una educación secundaria y acceder a hacer la carrera de abogado usando un cupo muy, muy limitado para negros, ¿no? Entonces, él tiene como una trayectoria dentro de su condición de negro, una trayectoria de cierto privilegio, en fin, que él gana también por sus resultados. Se distinguió desde muy joven. Y entonces abre con un amigo, ya esto es a comienzo de la década del 50, conoce a Oliver Tambo, y con él abren el primer bufete, el primer estudio de abogados negros en Sí, hay que aclarar que buffet no es el buffet, pero es un estudio de abogados. El estudio de abogados, sí. El primero que habían, el primero negro que habían oficializado. Allí la Asociación de Abogados los demanda, pero la justicia dice que no tenían por qué. Sí. Quiero hacer, si me permitís, Lucía, un comentario interesante, ya que tocaste el tema de la justicia, y que tiene que ver con la importancia de la independencia de los poderes, ¿no es cierto? Otro tema también que siempre es motivo de debate en la Argentina. Vulnerado totalmente en estas épocas. Tenemos nuestras serias sospechas de que la justicia no es independiente. Cuando él empieza sus primeras acciones de lucha, pero de lucha pacífica por la igualdad de los negros, ya el gobierno del apartheid entonces, el apartheid todavía no está sancionado legalmente, pero es practicado, el gobierno inicia acciones en varias ocasiones, acciones penales contra él, y sin embargo, sistemáticamente los jueces lo absuelven, jueces blancos. Es decir, porque dicen, no señor, acá la lucha que este hombre emprende es por medios pacíficos. Es muy interesante, son jueces que son blancos, que son son parte del sistema, si se quiere, de opresión, pero que a la vez son independientes en un sentido del poder político. Están anudados a una ley y tienen cierta coherencia con ella. Tienen coherencia. Recién la justicia lo va a condenar cuando ya él, sí, cerradas todas las posibilidades de lucha pacífica, él acepta, pero de una manera limitada, la legitimidad del uso de la fuerza. Pero incluso cuando la acepta, como miembro del Congreso, como dirigente del Congreso Nacional Africano, va a decir que hay que tratar de evitar el derramamiento de sangre, la lucha tiene que ser en todo caso sabotaje sobre objetivos materiales, y que en la medida que el sistema deje algunos intersticios como para también usar la protesta incruenta, o pacífica, mejor dicho, que esos intersticios también deben ser aprovechados, ¿no? Es muy interesante el perfil de la personalidad como esto, que es una justicia legítima, podríamos decir, dentro de lo que era una lucha cruel, en donde eran blancos contra los otros. Y esta puntuación que hace Lucía, que me hizo acordar a esa famosa dialéctica sin salida de Hegel del amo y el esclavo, donde Mandela se las arregla para no convertirse él en un oprimido a través de su preparación intelectual, porque en la misma cárcel él se ocupa precisamente de estudiar mucho y puede tener una legitimidad durante una época durísima. Son millones de días. ¿Cuántos días estuvo? 10.000 días preso. 10.000 días preso, sí, son 27 años. Sí, él estudia por correo, cuando está en la cárcel, estudia el idioma de sus opresores, de los africanos,
Y después estudia también la historia para conocer bien a su adversario. Ese fue un principio que siguió toda la vida, conocer a su adversario para saber qué le interesa, de qué se enorgullece, qué cosas valora, y entonces poder encontrar algún tipo de empatía, digamos, algún punto común sobre el cual construir un diálogo, ¿cierto? Y el cual atraerlo. Ese respeto y esa capacidad, y dicen los biógrafos que él hablaba muy poco. Cuando hablaba estaba decía totalmente... lo justo, sí, lo legítimo. Hablaba muy poco, pero es su autoridad. Él, en los años que pasó en la cárcel, él se transformó mucho interiormente. Tenía esa formación cristiana y esa formación, además una cierta formación que trajo del ejemplo de aquel rey con el que se educó, con en el los que se primeros educó. años. Sí, porque él era, digamos, encabezaba una cierta federación donde venían los otros jefes y presentaban sus quejas, sus problemas, etcétera. Él los escuchaba a todos y solo al final hablaba, ¿sí? Y entonces cuando terminaba de hablar conformaba a todos. Y él aprendió ese estilo de escuchar fundamentalmente, ese estilo de reflexionar. Y aunque cuando salió recién profesional, abogado y eso, dice que tenía una cierta arrogancia y que le encantaba además exaltar las multitudes y eso. Después en la cárcel se desprendió de eso, se hizo muy humilde, muy modesto, hizo mucha reflexión interior, tuvo que fortalecerse mucho interiormente para poder sobrellevar las condiciones durísimas, pero siempre con un alto sentido de su dignidad personal, que además él daba ejemplo a los otros presos, ¿cierto? Esa dignidad que hacía que trataran siempre de no cometer errores por los cuales ser sancionados, ¿sí? Pero mantener esa dignidad, ese no agacharse, no someterse, no humillarse verdaderamente, no introyectar los valores de la manera. Frases como esta que a mí me pareció muy linda, no sé cómo andamos con el tiempo, Ignacio. He soñado con la idea de una democracia y de una sociedad libre en la cual las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal en el cual quiero vivir para verlo realizado. Pero si para ello es necesario y por este ideal estoy preparado hasta morir. Así, ese es el final de su alegato en defensa propia en el juicio de Ribona, que es el que lo manda a la cárcel, ¿sí? El alegato, todo el discurso es fantástico. Entonces, de eso se hicieron copias, la UNESCO repartió después muchas copias en el mundo, porque el proceso fue que, aunque Sudáfrica quedaba en la punta del sur del África, pero lejos de todo, la lucha y toda una buena parte de la prisión que sufrió Mandela transcurrió en el marco de la Guerra Fría, que tendría que explicar que me parece en estos minutos para cerrar esta primera parte que es muy importante. Exactamente. ¿Por qué no se resolvían los problemas de Sudáfrica con un poco más de...? Claro, ahí en la problemática de Sudáfrica aparecía la competencia entre los dos grandes bloques de la época, el bloque comunista y el bloque de las democracias capitalistas, donde, por un lado, la prisión de Mandela, en condiciones tan rigurosas, que no podía ni siquiera recibir a su familia en la prisión, iban generando, en la medida que se conocía en el exterior esta situación, iba generando un movimiento creciente de solidaridad con Mandela. Esto pasaba en las sociedades, tanto en las comunistas, que obviamente utilizaban esto para su propaganda, como en las sociedades democracias occidentales. Pero ¿qué pasaba? Como había una lucha por el control de espacios de África del Sur, cuando digo África del Sur me refiero no solo a Sudáfrica, sino a todos los países vecinos,
los gobiernos occidentales, ya no las sociedades, se contenían, es decir, eran muy prudentes a la hora de incrementar la presión sobre el gobierno blanco del apartheid, porque había a su vez una acción del bloque soviético por usar el argumento de la discriminación racial y del apartheid para lograr hacerse del poder a través de grupos aliados en Sudáfrica. Cuando desaparece el bloque soviético, entonces esos gobiernos occidentales se pudieron poner más en sintonía con lo que pasaba en sus sociedades e incrementaron la presión. Pero acá también, permítaseme decir algo, una obviedad. Sin la lucha de Mandela, sin esa durísima prueba de los 27 años presos de él y muchos de sus seguidores, por más que se hubiera desaparecido la Guerra Fría, esta desaparición de la Guerra Fría no hubiera tenido consecuencias tan inmediatas. Es decir, es paradójico, ¿no? La lucha de un hombre especialmente, con su ejemplo, con su legitimidad, acelera el proceso que es ayudado por la caída de la Guerra Fría. Donde se resuelve felizmente y se disuelve el apartheid. Exacto. Claro, pero ¿Te parece que hagamos por nuestros tiempos? Y yo también les pediría, especialmente a Gustavo, si puedes abrir un poco el concepto, ¿qué es? Porque no todo el mundo sabe en qué consistía el apartheid. El apartheid, sí. ¿Sí? Hacemos un pequeño intervalo. Sí. Y con ustedes, hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.